suspende la sesión para recibir la intervención en comisión general, en primer lugar, del abogado Carlos Pontón Ceballos, profesor universitario en las facultades de Derecho y Sociedad y de Economía, consultor tributario y abogado procesalista y de Derecho Privado. Se lo invita, por favor, a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, señor, puede comenzar con su comparecencia. Bueno, buenas tardes pues a todos los presentes, a los distinguidos asambleístas nacionales y provinciales que se encuentran pues en esta sesión. Bueno, he sido invitado por parte de la presidencia para exponer técnicamente, jurídicamente y tributariamente algunos puntos relativos a la denominada ley antipillos, que fue recientemente promulgada en el registro oficial y que pues salió el decreto ley. Justamente pues esta ley, este decreto ley ha causado polémica en los últimos días por la forma en cómo entró en vigencia el día martes de esta semana. Justamente pues este proyecto de ley que entró en vigencia y que ahora es decreto ley se encuentra plenamente vigente, ¿no? A pesar de algunos sobresaltos que existió en el procedimiento cuando la Asamblea Nacional, como fue calificado por parte del Presidente de la República como proyecto económico urgente, la Asamblea Nacional en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, sacó una resolución legislativa donde archivó y negó el proyecto de ley. ¿En función a qué? Pues en función al artículo 60, ¿no? El tan mentado artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que es la norma legal de carácter orgánico que rige el funcionamiento y las actividades de esta Asamblea Nacional. Sin embargo, a pesar de ello y que la negativa del proyecto y el archivo se produjo en primer debate, conforme a este artículo 60, el Presidente de la República, pues, haciendo este recuento histórico, pues no lo aceptó, devuelve el proyecto a la Asamblea Nacional y alerta que, que no tenía que haberlo archivado en el primer debate, porque el artículo 140 de la Constitución establece que todos los proyectos deben conocerse en 2 debates, para cualquiera de sus 3 acciones. Y pues amenaza con el asunto de emitirlo como por el Ministerio de la Ley y sacarlo como decreto ley. Llegó el 9 de noviembre, pues se cumplió los 30 días, de acuerdo al presidente, y lo manda a publicar al registro oficial. Este proyecto de ley pues tiene ya ahora como decreto ley esta polémica. ¿Qué va a pasar aquí a futuro? Pues puede generar algún problema en cuanto pues a la aplicación de lo que contiene este proyecto de ley. Primero con el asunto pues del impuesto a la compra de vehículos usados, que fue modificado, ¿no? Un impuesto existente desde el año 1998 ha sido modificado y que va a incrementarse las tarifas hasta el 5%, ¿no? Que eso va a depender del reglamento. Justamente en este momento yo acabo de escuchar alguna intervención en un medio radial al director general del Servicio de Rentas Internas que va a establecer una tabla progresiva de este impuesto a la compra de vehículos usados, donde señala que hasta el valor de los $30,000 este impuesto no va a incrementarse, de 20,000 va incluso menos, va a disminuirse. Y posteriormente este impuesto, después de los $30,000, va a subir la tarifa.
Más allá de todo esto, yo creo que el asunto no tiene tanto que ver con el contenido de la ley. El contenido de la ley podemos debatir si este asunto es favorable o desfavorable al país para el control del lavado de activos. Una mejora recaudatoria, que se va a establecer una tarifa progresiva dándole una justicia más al impuesto, dicho por las propias autoridades del Servicio de Rentas Internas, este impuesto no va a dar más allá de 30 millones de dólares anuales a las arcas del Estado. El problema surge de cómo entró, ¿no? Ya tenemos un antecedente actual, que es la Ley de Fomento Ambiental, justamente que después de 10 años de su entrada en vigencia como decreto de ley, esa ley, fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional. Por varias razones, pero la principal fue por el asunto de que no respetaba el principio de unidad de materia. Este decreto ley, ¿no?, que acaba de entrar en vigencia, llamado Ley Antipillos, Ley para la Mejora Recaudatoria y Prevención del Lavado de Activos, creo yo que no contiene justamente todos los elementos para establecer un proyecto o una ley de unidad de materia, ¿no? Porque tiene normas relativas a incrementar la recaudación de un impuesto, a reformar ciertas normas, ¿no?, de carácter de control y de carácter penal en la Ley de Prevención del Lavado de Activos, y también tiene un asunto inherente a cambios en la Ley del Deporte y cambios en la Ley de Compañías con relación a los clubes profesionales de fútbol, es decir, del deporte, ¿no?, que tienen la opción de convertirse en sociedades anónimas para que pueda de mejor manera controlarse el lavado de activos y operar de mejor manera con las entidades de control. Porque actualmente, pues, se ha establecido que en el fútbol se está lavando activos a pesar de los controles que puede hacer el Ministerio de Deporte, que puede hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol y los organismos inherentes al deporte, no es suficiente. Ahora, el tema, como digo, no es tanto un asunto de fondo. A mí lo que me preocupa es este asunto por el tema de la unidad de materia. ¿Qué puede decir posteriormente la Corte Constitucional? Tengo entendido que la Asamblea Nacional en estos días está por presentar una demanda de inconstitucionalidad a este decreto ley con la finalidad de que la Corte Constitucional se pronuncie al respecto. Yo considero que la Corte Constitucional tiene en este momento un deber urgente, ¿no? Más allá de que se pueda solicitar una medida cautelar, la Corte Constitucional debería pronunciarse lo más rápido posible sobre la vigencia o no de esta norma, sobre la validez o no de esta norma desde el punto de vista constitucional, tanto por el principio de unidad de materia como también por el asunto de cómo fue establecido el tema. Ahora, la polémica constitucional. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El artículo 137, que establece el procedimiento general del trámite ordinario, que obviamente también se somete el trámite de las leyes calificados por el presidente de la República como económico urgente, dice 2 debates. Sin embargo, la Asamblea Nacional también se rige por lo que dice su ley orgánica, la ley orgánica de la función legislativa, de acuerdo pues al artículo 133 de la Constitución, que señala esta norma pues que en primer debate, cuando una norma se la va a archivar, puede justamente hacérselo en el primer debate. Como ya ha pasado con más de 50 leyes que han habido en los últimos 10 años, que se le ha archivado en un solo debate, cuando se lo va a archivar. Justamente por un tema de economía procesal legislativa, si se lo va a archivar en primer debate, y se toma esa resolución, como se lo hizo efectivamente en este cuerpo colegiado, ¿para qué va a haber un segundo debate? En ese sentido, la Asamblea Nacional pudo haberse cubierto de sano y haber aprobado el proyecto, rechazado el proyecto en 2 debates. Sin embargo, no se lo hizo justamente por este antecedente. Ya ha habido, como les digo, más de 50 leyes que en estos 10 últimos años que se han archivado los proyectos de ley en un solo debate y no ha habido ningún problema. Esto pues genera esta pugna de poderes con el Ejecutivo, con el Presidente de la República, porque adicionalmente es quien también adquiere fuerza en el gobierno, tanto en la parte de la unidad de análisis financiero, que es la UAFE, como también con el Servicio de Rentas Internas, que son básicamente dependencias del gobierno central. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea Nacional no puede hacer en este momento nada más que esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional para ver qué señala respecto a la validez de este proyecto. Eso es todo lo que yo puedo decir en este momento. Muchas gracias.